Hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos a este subpodcast, el mejor podcast de Colombia, Inverso. Estamos con un nuevo trimestre de estudio, un nuevo trimestre cargado de información, cargado de nuevas personas, de invitados más que especiales. Y precisamente les quiero presentar a una de las personas que nos va a estar acompañando aquí en adelante, que es Natalia. Hola, ¿cómo estás? Excelente, ¿tú cómo estás? Emocionada ¿Emocionada? de empezar este nuevo trimestre y tener toda la disposición para aprender. Amén, qué bendición. Cuéntanos un poquito sobre ti. A ver, ¿a qué te dedicas? ¿Qué edad tienes? Bueno, mi nombre es Natalia Reño, tengo 18 años, actualmente estoy estudiando regencia en farmacia, voy en cuarto semestre y ya con los ánimos para terminar es una tecnología, entonces estoy emocionada. Uy, te felicito, qué Gracias. bien. Bueno, ¿cómo te enteraste de Inverso? Bueno, yo me enteré de Inverso por la promoción que hacían de las lecciones, entonces que era una lección especial para jóvenes. Entonces me llamó la atención porque no en todo lugar se hace como esa invitación, esa motivación de hacer algo especial para ti, especial para los temas de la juventud de hoy en día y así fue como lo distinguí. Uy, perfecto. Aparte que, a ver, si hablamos de Inverso, estamos hablando de lecciones que son de jóvenes para jóvenes, Así ¿cierto? es. Bueno, eres más que bienvenida y esperamos que poder compartir muchas lecciones acá con nosotros. Bueno, yo te quiero comentar algo súper A importante. ver. ¿Tú sabes de casualidad cuál fue el segundo libro más vendido a excepción de la Biblia? El segundo libro. No lo tengo presente. Bueno, te cuento. El segundo libro se llama La cabaña del tío Tom. Para ponerte en contexto, este libro fue publicado, por decir así, alrededor del año 1852. Entonces vemos que fue hace tiempo, pero obtuvo un gran impacto. ¿Cuál era el propósito de este libro? El propósito de este libro era colocar de relieve los males de la esclavitud. También colocar como en esa parte importante la importancia del perdón. ¿Pero de qué trataba este libro? Este libro, como protagonista, teníamos a un esclavo cristiano llamado el tío Tom. Este protagonista en particular era especial porque él, a escondidas, sin importar el miedo, sin importar que hay mucha gente alrededor, liberaba a los esclavos. Imagínate. O sea, un acto heroico. Así es. Entonces, él hacía este trabajo como parte, por decir así, de servicio. Lo que pasaba era que su amo era un amo malvadísimo, porque aparte de que odiaba a los negros, odiaba también a los cristianos. Algo, digamos que una característica importante del tío Tom era como tener en guerra, por decir así, estar en comunión con Dios mediante la oración. Eso fue como que lo que se destacaba. Y también tener las enseñanzas de Jesús, porque al final de la historia nos cuenta que el amo, junto con otros esclavos, lo golpearon hasta quitarle la vida. Pero hay algo muy importante antes de que se acabe la historia, y es que a pesar de que lo estaban golpeando, a pesar de que estaba siendo ultrajado, por decir así, él tuvo en cuenta en ese último momento algo importante en la vida de Jesús, también casi en la misma secuencia de la historia. ¿Recuerdas qué fue? Antes de morir, ¿no? Sí, se encontraba, Padre, sí, perdónalos porque no saben lo que hacen. imagínate, no todos hacen eso, y más cuando te están lastimando, por decir así. Y mira que yo eso también tengo un ejemplo muy bonito y es la historia de Esteban. ¿Recuerdas que lo estaban apedreando y cuando ya llega a esos últimos momentos, Esteban, la oración que eleva es: Dios, no les tomes en cuenta este pecado? Así. Perdonar es difícil, ¿no? Muy Perdonar es complicado. difícil, y más cuando somos nosotros los que sufrimos ese vituperio. Somos nosotros los que estamos ahí en esa zona de juicio, que nos están enjuiciando, que nosotros somos ahí los que estamos en tela. Es feo, ¿sí? Es muy feo. Pero cuando nosotros somos los afectados, ¿tú crees que es sencillo que alguien se te acerque, que yo te lastimé, me acerco a ti, te pido perdón? Te es fácil decir listo, no hay ningún problema. Bueno, No siempre, ¿no? No siempre es complicado, porque siempre hay cosas que nos hieren más que otras. Hay otras que nosotros no las asimilamos como tal, y hay otras que siempre van a quedar grabadas ahí en nuestro corazón, y
se puede trabajar para lograr el perdón, pero pues a veces es con mucho trabajo. Lo bonito de la lección que estamos estudiando actualmente, que es el libro de Levíticos, es que nos muestra ese atributo de Dios, que es el perdón. Así es. Y no es que nosotros nos salga por naturaleza, porque lo que nosotros tenemos por naturaleza es pecado, nada más. Todos esos dones bonitos, como lo es este atributo del perdón, provienen de Dios. Y lo vamos a poder identificar un poco más, o lo vamos a poder desarrollar siempre y cuando nuestra comunión con Dios esté desarrollada. De lo contrario, nunca vamos a pensar en perdonar a las personas, porque nuestro ego nos nubla la conciencia, ¿cierto? Pero algo muy particular en esta lección es que mientras Éxodo nos muestra los 10 mandamientos, ¿cierto? Una ley que para el pueblo de Israel posteriormente fue pesada de cumplir y se excusaban en que eran muchos mandamientos, eran muchas normas, como ellos siendo humanos, pecadores, iban a cumplir todo eso. Levítico nos muestra 10 opciones de perdón. Nos da 10 opciones de ese perdón de Dios directamente, en el que nosotros, así con esa naturaleza pecaminosa, llegamos a equivocarnos, pues también tenemos esa opción de ser perdonados. Y eso es una promesa bonita que nos brinda Levítico, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y es que lo importante, como tú lo decías, es que las lecciones de Levíticos, cada sacrificio, cada ofrenda, lleva a un foco. Y era Jesús. Jesús reflejado en cada uno de estos ritos, por decir así. Y entonces también algo muy importante es que cuando nosotros perdonamos, reflejamos a Jesús. O sea, no es fácil, por ejemplo, que a nosotros nos estén hiriendo y nosotros decir, bueno, no, yo lo perdono. O sea, hacer de cuenta como si no hubiera pasado nada. No a todas las personas se les hace fácil. Uh-huh. Entonces, es como tener esa mansedumbre, esa humildad que recalcó a Jesús. Qué difícil es desarrollarlo, ¿no? Pero bueno, creo que quienes nos están viendo ya llevan el hilo conductor, quienes nos están escuchando también. Bueno, aprovechamos esta pausa activa para decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan al Ministerio de Inverso, los que nos están escuchando en Spotify, los que nos están viendo en YouTube o Facebook, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Les estaba indicando que nosotros ya hay unos videos con antelación, ¿cierto? Del estudio. Y precisamente hoy estamos hablando del perdón con base a una ofrenda, ¿cierto? Así es. Y esa ofrenda es muy particular porque ya hemos estudiado algunas que son voluntarias, ¿cierto? Que eso es lo primerito que nos dice Levítico, que ese tipo de ofrendas son voluntarias. Pero hay una particularidad con esta ofrenda, ¿no te parece? Sí, claro. Y era que esta ofrenda era obligatoria. Tú querías el perdón y esta ofrenda era obligatoria. Entonces ya vemos que en el proceso, porque digamos en cada fase, en cada etapa, siempre empieza con la convicción de que yo necesito ser perdonado. Sentir ese arrepentimiento genuino para obtener así el perdón. Así es. Y precisamente nosotros tenemos como unas categorías de ese perdón. Y es que, por ejemplo, nosotros nos equivocamos y a veces nos equivocamos sin intención, ¿cierto? Así es. Y es como, pero yo no sabía que estaba haciendo, oye, perdóname en serio porque no sabía que te sentías así, o perdóname porque no sabía que esto era malo, que le pasaba al pueblo de Israel. Pero hay otras ofensas que sí requieren intención y si yo las hago con esa intención malvada de cometer el dolor, o sea, de que la persona se sienta mal, de que en esencia haya una repercusión en mi accionar. Pues resulta que esta ofrenda era obligatoria porque requería un cambio. Esta ofrenda era obligatoria porque necesitaba que al oferente, a quien daba la ofrenda, le pesara lo que había hecho. Pero no solo le pesara, porque Dios no es un Dios de juicio, Dios no es un Dios así de que lo castiga y lo señala y usted se equivocó y se va a quedar equivocado toda la vida, porque con base en eso es que nos da a nosotros las opciones de la ofrenda. Imagínate el amor de Dios. O sea, ve un pueblo que se está equivocando, ve un pueblo que lo desconoce totalmente, que no le presta la atención que merece, que no le demuestra el amor que él desea que demuestren. Y aún así, en medio de todo eso, le dice, bueno, no se preocupe, yo sé que usted se va a equivocar, Jonathan, yo sé que usted, Natalia, se va a poder equivocar, yo le voy a dar una opción. Sí, yo sé que a veces la ley va a poder ser pesada para usted, pero yo le voy a dar como un escenario de tranquilidad en donde yo lo entiendo, usted es humano, usted se puede equivocar, pero no se quede en la equivocación. Escuchaba una frase muy bonita y es que a veces nosotros nos caemos, nos tropezamos con una piedra, pero ya es nuestra decisión si nos encariñamos con la piedra y nos quedamos en el piso. Claro. Dios en ese momento nos está brindando su mano y nos está diciendo, tú tienes una opción en este momento y es esa ofrenda. Entonces, esa ofrenda
que es obligatoria para nosotros o fue obligatoria para el pueblo de Israel, era para obtener ese perdón, pero con un sacrificio. O sea, que nosotros nos pesara porque tiene unas cualidades muy específicas, ¿cierto? Que solamente acá era el cordero y acá no se aceptaba un escenario diferente. Acá no habían opciones. Así es. Es como, por ejemplo, cuando les decimos a los niños pequeños o, por ejemplo, los papás a sus hijos, como que hizo algo malo, por ejemplo, rompió el plato, que es decir yo, como que te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces es como tener en mente que cometí un error. Le pido perdón, pido disculpas y en mi mente, en mi conciencia tengo de no volverlo a hacer. O sea, ya sé que caí, ya sé que eso es malo, entonces no lo vuelvo a hacer. Y me parece perfecto que traigas a colación ese ejemplo porque precisamente yo lo experimenté, yo creo que tú también, cuando los papás le decían como no meta la mano allá porque en la estufa, no meta la mano en la estufa porque se va a quemar, Jonathan, no sea necio. ¿Y uno qué hacía? Iba a meter la mano en la estufa, ¿no? Entonces, ese es Dios diciéndote a ti como mira, yo a ti ya te di los mandamientos. ¿Sí? Y ya lo habíamos estudiado en lecciones anteriores. Los mandamientos no se nos dieron a nosotros como una carga que nosotros no pudiésemos llevar. Los mandamientos se brindaron con un amor de Dios hacia nosotros que nos dice, yo sé que ustedes van a sufrir cosas a futuro, pero obedezcan los mandamientos y ustedes van a ver la cantidad de cosas que se van a evitar, pero obedezcan los mandamientos. Y ese es Dios diciéndonos a nosotros, como nuestros papás, Jonathan, no meta la mano a la estufa. Pero somos ese pueblo de Israel que va y se equivoca y somos ese Jonathan que mete la mano en la estufa. Pero la enseñanza es muy bonita porque la estufa es esa ley que Dios ya nos delimitó, ¿sí? Y ese papá es Dios amorosamente diciéndonos, venga que yo sé que se quemó, y él no siente satisfacción de que me haya quemado, pero siente satisfacción de que esté aprendiendo que la norma se tiene que cumplir. Así es, seguir la ley tal cual está en la palabra de Dios. Y así como tú lo decías, la ley es el camino de vida, por decir así. Es las decisiones sabias que debemos que tomar para no errar. Y es que precisamente hablando del pecado y de la desobediencia, vemos que el pecado es, así como lo decíamos, desobedecer a Dios. Y muchas veces tocando el tema del perdón, pecamos hiriendo a las demás personas que nos rodean. E incluso hiriendo a Dios mismos. Entonces, la clasificación de las ofrendas es muy particular porque nosotros tenemos ofrendas, como lo dice Levíticos, agradable para Dios, ¿cierto? Con un incienso bonito, un aroma bonito para Dios. Pero tenemos ofrendas que son verticales y tenemos ofrendas que son horizontales, que era lo que tú decías. Cuando nosotros, por ejemplo, ofendemos a nuestro prójimo, que yo te ofendo a ti, ese tipo de ofrendas, ¿para quién es? Es horizontal, ¿cierto? Para quienes están a mismo nivel mío. Pero también tenemos ofrendas verticales. Y es que precisamente esta ofrenda de perdón lo que ratifica, y era una cosa que yo sí pensaba mucho en el transcurso de esta semana, y yo decía, ¿ese sacrificio es suficiente? ¿Tú qué opinas? ¿Es suficiente lo que yo pueda hacer para decirle a Dios, oye, discúlpame porque yo sé que me equivoqué? ¿Tú crees que es suficiente? No es suficiente. No es suficiente porque así como la misma Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, yo tengo que colocar de mi parte, pero en sí lo más importante en ese entonces es la sangre de Cristo Jesús, el sacrificio. Antes los israelitas pues no había pasado el sacrificio de Jesús, entonces ellos seguían este rito de sacrificios, pero teniendo la fe venidera de que Jesús se iba a sacrificar. En ese entonces el pecado se trasladaba, el pecador colocaba su mano al cordero y se trasladaba ese pecado y el pecado luego iba al santuario. Entonces ahí ya seguían el resto de protocolos, pero entonces ahora nosotros, sabiendo ya que Jesús murió por nosotros, que entregó su vida por nosotros, entonces es como decir, sentir el arrepentimiento y ya está el proceso completado. Perfecto, y precisamente con ese arrepentimiento hay algo que tocar, y es que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra culpa, porque hasta que nosotros no seamos conscientes de que estamos haciendo algo mal, de hecho esta era una de las invitaciones que tenía la lección en esta ocasión, en esta semana. Si tú no eres consciente de lo que estás haciendo, ¿tú crees que vas a tener remordimiento de pedirle a Dios y darle una ofrenda de Dios, perdóname por lo que hice porque esto no fue bien visto para ti?
no lo vamos a tener, ese remordimiento no va a estar en nosotros. Y precisamente ese remordimiento viene de nuestra comunión con Dios. Al punto de que nosotros tengamos comunión con Dios, viene ese remordimiento de yo sé que hice algo malo. La conciencia está ahí. Y más que la conciencia está el Espíritu Santo diciéndonos como Jonathan, usted se equivocó con esto. Exacto. Y de hecho yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado en cualquier circunstancia de la vida, ya sea alguna decisión propia o alguna tentación que se acerque a nosotros, siempre va a estar en nuestra mente como que los dos bandos. Uh-huh. Lo haces y acarreas tales consecuencias, o lo haces y sientes satisfacción, pero sabes que no estás en lo correcto. Exactamente. Entonces es como el Espíritu Santo ahí diciendo, bueno, tú conoces, tú practicas, entonces no lo hagas, eso está mal delante de Dios. No hieras tu relación con Dios por satisfacer tus gustos, por decir así. Y esa es como la invitación, reivindica tu vida. Me parece algo muy particular, es que la lección traía a colación que a veces nosotros somos superados por la culpa. La culpa a veces nos carcome y es tan pesada para nosotros, o sea, es tan fuerte asimilar eso que nosotros decimos, no, es que yo no puedo alcanzar perdón. O sea, es que sinceramente mi falta fue tan grande o he cometido tantas cosas que yo voy a tener que huir como Jacob, ¿sí? Cuando Dios nos dice como, yo a usted le hubiese dado el perdón incluso si no hubiese huido tanto como Jacob. Yo se lo hubiese dado ahí cerquitica, pero usted es el que se complica la existencia. Pero lastimosamente nosotros no podemos evidenciar el perdón de Dios, sino hasta que nosotros nos acercamos a la cruz. La cruz a nosotros nos da el significado de perdón. La cruz le da el significado a lo que yo estoy viviendo, a esa culpa que me invade, porque Satanás lo que quiere es que nosotros nos quedemos con esa culpa y de que nosotros cabemos huecos mucho más hondos y estemos ahí metidos en esa culpa. Y por eso es que no queriendo hacer óbice con que desaprovechemos las opciones psicológicas que existen actualmente con los profesionales, para nada, sino que incluso usted puede contactarse con el mejor profesional en psicología que encuentre, que existe en este planeta. Pero si nosotros no nos acercamos a la cruz, ningún consejo va a ser suficiente. Así es. Y hay algo importante en lo que tú dices, que Satanás quiere que estemos ahí enfrascados siempre en el mismo error, como echándonos en cara de que nosotros somos indignos de recibir el perdón. Es una de las estrategias que yo creo que se refleja más en los pecados grandes, en los pecados que tienen como mayor visibilidad a las personas que nos rodean o asimismo en nuestro corazón, algo que hiera nuestras creencias, porque de hecho es como sentir la culpabilidad y pensar en lo que van a decir los demás, como que, pero este pecó y volvió acá a la iglesia, no, es como pensar, porque realmente Exacto. Si tú dices como que, bueno, Dios, arrepentido de todo corazón, no importa lo que digan los demás, estoy aquí como un borrón y cuenta nueva. Exactamente. Precisamente mira que eso me recuerda a la historia de Pablo, porque antes él era perseguidor de cristianos. Y tú dime, claro, él sufrió el cambio, el Espíritu Santo lo cambió, Dios lo cambió, pero cómo él después se presenta ante el tribunal romano y decirle, yo antes era uno de ustedes y ahora yo soy el del otro lado, al que persiguen, ¿cierto? Al que encarcelan. Imagínate eso, cómo Pablo tenía esa fuerza de voluntad para decir, yo sé que me equivoqué. Es sobre el Espíritu Santo, yo creo. Es únicamente el Espíritu Santo. Y mira que, ya para ir cerrando, hay una frase muy bonita de Corrie ten Boom que dice, cuando confesamos nuestros pecados, Dios los arroja al océano más profundo, donde desaparecen para siempre. Y aunque no puedo encontrar un pasaje bíblico para ello, creo que Dios pone un cartel que dice, prohibido pescar. Excelente frase, o sea, ya lo que pasó, pasó. Ya. No te preocupes. Si yo le pedí perdón a Dios por eso, Satanás es el que va a estar constantemente diciéndome, pero no se olvide. Y lo que yo le tengo que responder a Satanás es, no, sí me olvido. Sí me olvido porque Dios a mí ya me perdonó eso. ¿Usted quién es para venir a recordármelo? Él ya me perdonó. De hecho, tengo que avanzar por eso. Claro. De hecho, yo encontré una cita muy bonita reflejando esa característica de Dios y se encuentra en Salmos 86:5, que nos dice, tú Señor eres bueno y perdonador, grande es tu amor para los que te invocan. Entonces es sentir esa promesa de que tranquilo,
cometiste errores, caíste tan bajo que de pronto los demás no te quieran, pero Dios es un Dios de amor. Así es. Es misericordioso, su misericordia es muy grande. Y no hemos hecho nada lo suficientemente malo como para que Dios diga, Él no merece mi gracia. Así es. Y es por eso que la invitación a nuestros jóvenes, a quienes nos escuchan actualmente, es no se dejen llenar la cabeza con las ideas que Satanás quiere que nosotros alimentemos. Él las siembra porque Él pone la duda en nuestra cabeza. Pero en ese mismo instante nosotros nos tenemos que arrodillar y decirle a Dios, yo a usted ya le pedí perdón por eso, Dios. Usted eso ya me lo perdonó y voy a avanzar porque soy consciente de que mi ofrenda tú la recibiste, de que mi ofrenda fue bien recibida para contigo. Así es. De hecho, es importante recalcar, y uno de los chicos de las anteriores temporadas pasadas decía algo muy curioso, y es que desde el principio de la creación vemos a Dios ahí dándolo todo para que nosotros estuviéramos en un ámbito al 100, por decir así, tenerlo todo. Luego, después de la caída, vemos a Dios que obra como un Dios redentor. O sea, una razón más para adorarlo. Y finalmente es como ver a ese Dios digno de alabanza, de yo darle el todo por lo que me ha hecho. O sea, dar mi alabanza y mi gratitud, por decir así, en respuesta a todo lo que ha hecho desde el principio de la creación. Las bondades de Dios son infinitas, ¿no? Así infinitas. ¿Qué invitación le quieres hacer hoy, Natalia, a esos jóvenes que te están escuchando y que te están viendo? Bueno, yo le quiero hacer la invitación de que perdonar es sentir paz. Cuando tú perdonas, cuando tú das el todo, por decir así, no sabes lo feliz que te vas a sentir. Muchas veces nosotros quedamos así como con esa aguja clavada en nuestro corazón, entonces es importante soltar porque eso es lo que a fin de cuentas nos va a ayudar, y tener en cuenta que no somos nada, por decir así, a pesar del mayor esfuerzo que hagamos, no somos nada sin el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Así es, amén. Bueno, mis muchachos, mis queridos, esperamos que esta lección les ha sido de provecho para cada uno de ustedes, quienes nos están viendo, nos están escuchando. Sabemos que para este momento, en esta realidad tan dolorosa que vivimos, en donde la culpa nos invade a cada momento, requerimos estar mucho más cerca del trono de la gracia. Así que la invitación en esta tarde es que nosotros conscientemente, en oración ferviente, le podamos decir a Dios que esté cerquita de nosotros, que nos acompañe, que sea como la oración de Moisés, que si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Que la presencia de Dios sea el atributo, el mejor atributo que nosotros como jóvenes le podamos brindar en cualquier escenario en el que podamos estar. Dios los bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad y espero que sigamos repasando nuestra lección de Inverso, porque como estas vienen muchas más enseñanzas más que bonitas. Así es, muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.